Hola a todos, soy el profe de Historia, la gastronomía guatemalteca en Semana Santa. Hola a todos, soy el profe de Historia, la gastronomía guatemalteca en Semana Santa. Para comenzar, quiero agradecer a las personas que apoyaron el proyecto de este video cuando enviaron sus fotografías de la comida tradicional que preparan en sus hogares en las fechas de Cuaresma y Semana Santa. Es un aporte muy valioso porque gracias a ello podemos compartirle a la comunidad lo que básicamente es esto, un video compartido. Primero vamos a decir que toda la comida, las bebidas tradicionales de Semana Santa, por supuesto, datan de una tradición católica. Es decir, que para el caso de Guatemala, del territorio actual de Guatemala, esto hay que rastrearlo a partir de la llegada, conquista o invasión española. Antes definitivamente no, para comenzar, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que hay un mestizaje cultural en estas comidas. Definitivamente hay elementos prehispánicos, hay elementos aportados por las culturas, por los pueblos originarios, como es el caso del maíz, también aportes hispánicos, claro está. Definitivamente, por ejemplo, las torrejas guatemaltecas tienen un origen hispánico y también un origen árabe, porque mucha de la comida que llega a España después se traslada a estas latitudes vía ese desarrollo que hemos comentado. Por otro lado, hay que mencionar que esta comida está basada en un precepto, en un principio cristiano, básicamente católico, de la abstinencia, es decir, de abstenerse, por ejemplo, de ciertas comidas, básicamente de la carne. La idea es que durante la Cuaresma y durante la Semana Santa no debería de comerse carne. Teóricamente eso estamos hablando de décadas, siglos atrás. Ahora todo esto ha sido transformado, ¿verdad? Pero en sus momentos de origen de estas comidas, la idea era que solo se podía acceder a ciertos platillos siempre y cuando no fueran de carne. Y por eso vamos a ver que muchas de estas comidas definitivamente se basan en el hecho de no comer carne, pero también en la abstinencia de trabajar. ¿Por qué? Porque la Semana Mayor, la Semana Santa, es una semana para descansar, para reflexionar, y por supuesto la idea es que la gente dejara de trabajar. De tal manera que hasta hace algunas décadas en Guatemala, por ejemplo, las personas que producían comida, esta comida, ya sea en el hogar o para venderla, lo dejaban de hacer, por ejemplo, el miércoles santo. De tal manera que los días siguientes, es decir, jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección, definitivamente nadie se levantaba para preparar comida y por eso había que proseguir con esto. Había que trabajar en comidas que sirvieran y que estuvieran preservadas. Es decir, vamos a notar que todas estas comidas o en general se preparan de tal manera que puedan preservarse durante estos 4 o hasta 5 días en los que no va a haber alguien que los esté preparando. Por otro lado, básicamente es una comida para compartir. Toda la comida que vamos a señalar hoy es una comida para compartir en familia, para compartir entre amigos, entre amigas. Y por esa razón, regresamos a dar el agradecimiento a quienes nos compartieron sus fotografías, que van a estar señaladas los nombres de las personas que aportaron para hacer este video compartido. Vamos a comenzar este recorrido culinario con el curtido guatemalteco. El curtido es esta preparación de vegetales mezclados con vinagre para preservar tales vegetales. Los dos vegetales fundamentales de un curtido son el repollo y principalmente la remolacha para que le dé ese color rojo, ese color morado que se le quiere dar en esta fecha. Eso, claro, tiene una connotación derivado de las fechas relacionadas con la pasión y muerte de Jesucristo, que es lo que se conmemora en Semana Santa, claro está. De tal manera que el curtido guatemalteco va a estar presente en la mayoría de los hogares que lo van a consumir en estas fechas. De tal manera que ahí está el curtido como parte importantísima de estas fechas. A veces aparece en enchiladas, que es muy común, es decir, tostadas con estos agregados de enchiladas. Eso también se puede consumir en algunos casos. Y tenemos los tamalitos. Los tamalitos van a ser muy importantes porque en esa idea que decíamos de preservar
así como se preserva ese curtido con el vinagre, también los tamalitos, que son una preparación de maíz, básicamente van a servir para tener esos días una preparación de comida que no nos va a faltar ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque las madres de familia dejaban de en aquellos antiguos tiempos de tortear para su familia el miércoles santo y procedían a elaborar sus tamalitos de viaje o tamalitos blancos como se le conoce, o se encargaban con las personas que lo hacían en su defecto. De tal manera que se tiene la costumbre también contar con esos tamalitos blancos o de viaje en las familias guatemaltecas. Hay muchas variedades y lo que tenemos también es dentro de esa variedad los que por ejemplo aporta el área Chortí, como lo menciona el arqueólogo Ramiro Martínez, que nos comparte estos llamados allá ticucos, al igual que los chepes o chepes, que son esos tamalitos que tienen frijol negro tierno, también son muy consumidos en Guatemala. Y claro está, los envueltos. Decimos envueltos en Guatemala a todos aquellos vegetales que van a estar envueltos justamente en huevo y se van a freír. Eso va a ser muy consumido en esta época del año. El chapay es un alimento muy interesante que nos comenta el arqueólogo Jorge Chocón, que es un alimento muy parecido a la pacaya. Se le quitan esas espinas que podemos observar y ya se pueden proceder a consumir con el agregado que él nos menciona que no son amargas como mucha gente considera las pacayas. Aquí están las pacayas, es un platillo que se puede consumir todo el tiempo, pero particularmente en la Cuaresma y en Semana Santa cobra especial interés. Lo mismo sucede con la flor de izote. Aquí tenemos al arqueólogo Oscar Gutiérrez que nos comparte la preparación en familia de esa flor de izote que probablemente se va a hacer envuelta en huevo o con muchas variedades. En Guatemala tenemos una facilidad increíble para comernos hasta las flores. Tal es el caso de esto que es la flor de izote. El pescado va a estar también presente en muchas familias. Es una tradición muy antigua, como decíamos, colonial, por supuesto. Y ese pescado básicamente va a tener dos variantes. En el caso guatemalteco se va a comer el pescado envuelto en huevo y el pescado a la vizcaína. Una versión es el pescado envuelto en huevo, como lo presenta el colega historiador Emir de Jesús Mejía, y también Dinora Montúfar, que nos presenta esta versión ya con sus acompañantes, y el pescado a la vizcaína, la otra versión. Es un pescado que no lleva huevo y tiene otras connotaciones para su elaboración, como las que observamos acá y que también son de la tradición culinaria gastronómica guatemalteca. Hay varias opciones y gracias a quienes nos han compartido estas fotografías porque en todas ellas se nota la diferencia y también las similitudes de lo que significa este pescado a la vizcaína. Claro está que dentro de esa idea de preservar están estas conservas como son los panes llamados torrejas y molletes. En este video le vamos a llamar torrejas a ese pan envuelto en huevo que se pone a freír con panela, con rapadura, con canela, con clavo y que no tiene ningún relleno. Y le vamos a llamar molletes a las mismas torrejas, solo que ya van relleno, como por ejemplo el manjar. Pero hay personas que le llaman de diferente manera, pero solo para aclarar que hay muchas posibilidades. Aquí tenemos a esas torrejas, ¿verdad? Como por ejemplo acá, pues es un pan básico que va a ser de origen español. En España, de hecho, se llaman torrijas. Así que tenemos muchos agradecimientos a quienes nos enviaron estas versiones de sus torrejas, claro, porque es un aporte muy valioso. Estas, por ejemplo, que son cocinadas allá en el oriente, en el caso de Jutiapa. Y tenemos a los molletes, que como decíamos, son similares a las torrejas, solo que van rellenos, particularmente rellenos de manjar. De tal manera que agradecemos también a quienes nos enviaron estas delicias, estas fotografías que explican la preparación que se tuvo para estos días de guardar. Muchas opciones, agradecemos las múltiples opciones para poder compartir con todos por acá y todas. Y también tenemos el pan tradicional. Pensemos en una época en la que había mucha tradición de dejar de trabajar el miércoles santo y los 4 días siguientes definitivamente no se elaboraba. Incluía esto al gremio de panaderos. El gremio de panaderos dejaba de trabajar el miércoles santo
y definitivamente la gente si quería tener pan había que encargarlo, había que comprarlo a más tardar el miércoles santo para tener disponible los próximos 4 días. Actualmente en el mercado se puede comprar pan casi todo el tiempo, pero en aquellos tiempos definitivamente, incluso muy entrado el siglo XX en Guatemala hasta la década de los 80, incluso 90, no hay otra opción que comprar el pan tradicional el miércoles santo, como por ejemplo el pan elaborado artesanalmente, es decir, las familias lo preparaban a más tardar y lo siguen preparando, como es el caso de este pan de mujer de Santa Rosa, ahí en Santa María, Ixhuatán, que se hacen esas famosas cazuelejas en horno de barro. Definitivamente, el miércoles tienen que estar preparados, miércoles santo. El pan de petaca es una opción que nos comparten por acá, es un pan neutral, muy delicioso. Y obviamente las empanadas en Semana Santa en Guatemala son infaltables en las procesiones, en las familias, en los hogares vamos a encontrar estas empanadas. Y claro, también el pan comercial, el pan que se compra en las panaderías, también está elaborado especialmente para estas fechas, el pan dulce y los pirujos grandes, que son también para tener en esos días de preparación. Agradecemos a quienes nos envían, por ejemplo, las famosas tortas de queso, ¿verdad? Y estos panes de Semana Santa, como es el caso de San Juan Ostuncalco, que nos explican que allá en Quetzaltenango se preparan a partir del sábado previo a Ramos y que a más tardar también tienen que estar listos el miércoles santo. Esta fotografía es muy interesante también porque, como nos lo comenta el colega historiador Julio Menchú, esta es una tradición de, por ejemplo, de los Altos, de la región de Occidente de Guatemala, donde se consume pan dulce con chocolate. Y la interpretación que nos da Julio Menchú es muy interesante. Él dice, bueno, el consumo del pan va asociado a la Eucaristía, definitivamente, por el trigo, etcétera, etcétera. Pero también, en lugar de vino, para acompañar ese pan, se consume una bebida ancestral simbólica, una bebida ceremonial como es el chocolate. Así que otra mezcla, otra fusión cultural. Vamos a ver un video corto sobre la preparación del pan de Semana Santa en Flores, Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango. Las bebidas definitivamente son parte interesantes. Pensemos que en Guatemala la Semana Santa cae en marzo o en abril. Son meses muy calurosos y por lo tanto se requiere de bebidas apropiadas, bebidas refrescantes, como el caso de la chicha que se prepara en todo Guatemala. Esta es una chicha proveniente de Santa Rosa de Lima en el sur de Guatemala. Tenemos también el fresco de Chilacayote, una bebida muy conocida, principalmente en el occidente de Guatemala. Y tenemos el fresco de Súchiles, que definitivamente también forma parte de esta tradición por lo refrescante que corresponde, incluyendo al famoso chinchivir, que no es más que una especie de limonada con algunos ingredientes especiales que cada familia que tiene tradición de prepararlo, como por ejemplo el jengibre, el limón real, por ejemplo, son variantes. Y como nos lo menciona Neri, con de Villacanales tenemos opciones como el caso del mango en dulce. Y aquí entramos justamente a la fruta en conserva. Preparar fruta en conserva también es parte de la tradición culinaria. Los célebres mangos en miel, estos de del suroccidente de Guatemala, como es Flores, Costa Cuca. Tenemos los jocotes en miel, muy tradicionales en el occidente, en el altiplano central de Guatemala. Este también jocotes en miel y tenemos mangos en miel del sur. Estos son del área del sur de Guatemala. Igual que este mango en miel, bueno, la verdad es que ahora ya se puede hablar de que son universales estas comidas, ya no solo de una sola región, ¿verdad? Claro, el mole también se puede incluir como estos platanitos envueltos en chocolate y los garbanzos en dulce, como nos lo comparten por acá. Y también se puede consumir, o en este caso observar que hay tradiciones que si bien no son para consumir, es importante señalarlos, como estos vegetales frescos que aparecen en huertos, como lo menciona la arqueóloga Andrea Díaz, en el caso de un huerto que se hizo en la velación de la Iglesia de la Merced el viernes 22 de marzo de 2023, para ejemplificar la importancia que tienen las ofrendas
de alimentos en estos casos. Y para finalizar, vamos a tener estos platos combinados, que es como ya se presentan en muchas mesas. Este es, por ejemplo, un desayuno tradicional en algunos lugares. Imagínense amanecer y desayunar algo así, es fabuloso. Y también tenemos ya la comida completa, ¿verdad? El alimento completo, como nos lo menciona Claudia Pineta acá, con el pescado a la vizcaína, el arroz y el curtido. Y también aquí tenemos ya una versión que le agrega, por ejemplo, el tamalito, que decíamos el tamalito de viaje. Así es que agradecemos estas muestras de cariño y de colaboración para que podamos observar cómo muchas familias degustan de estas combinaciones, que son fabulosas, en las mesas de Semana Santa en Guatemala. Así es que no nos queda sino agradecer esa colaboración para poder realizar este video. Muchas gracias por su atención. Gracias, buen provecho.